¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Ahí tenés, Fede, A ver, la flechita verde abajo en, ¿ver ahí? en Hola, la hola. pantalla. Está. Sí, Ahí todavía no se ve, Fede, ¿eh? ¿no? No. Ahí está. A ver. Mm, A ver, espérate porque ahí está. Participantes. Ahí se ve, ¿no? Ahí empezó, Fede. Ahí va. Perfecto. Bien. Bueno, ¿se escuchará bien? Sí. Sí. Bueno, a ver, quiero ver. Todos me escuchan, ¿no? Bueno, eh, el día de hoy vamos a ver lo que es el trabajo práctico número 20. Este, donde hubiese estado bastante bueno hacer el trabajo de laboratorio, porque es un práctico más que nada práctico, ¿sí? Valga la redundancia de la palabra. Eh, este trabajo está dividido en dos partes, donde se debería haber hecho o se debería haber recogido datos, ¿sí? Previos a una actividad física y posteriormente a ella para ver cómo se van modificando cada uno de los signos vitales. ¿Sí? En este caso va a ser la frecuencia cardíaca, la secreción de la hemoglobina, las distintas presiones, la frecuencia respiratoria, las características del pulso, la temperatura vocal y axilar. Fede, ¿querés Sí, probar hablar sin el auricular? Porque se a ver, escucha con eco. A ajá, ver si así sale más nítida la voz. A ver, bueno, probamos. hola, Ahí está mejor. perfecto, ahora sí. Em, una vez que ustedes hayan puesto estos datos previos, ¿sí? Que hayan tomado en 4 participantes, tenían que ir haciendo una serie de hipótesis que ustedes iban a creer que se podrían llegar a producir post ejercicio, ¿sí? Y luego se tenían que comparar con lo que ustedes habían puesto y justificado de por qué si van a producir esos cambios o no en los valores. ¿Sí? Eh, en base a esto, ¿sí? Yo lo que hice fue hacer un, este, un PowerPoint con una serie eh, de presentaciones en diapositivas para tratar de explicar cómo se puede llegar a generar cada uno de los cambios en cuanto a los signos vitales a partir del ejercicio físico. ¿Sí? Vamos a empezar con una serie de conceptos básicos para que posteriormente se pueda llegar a entender todo lo que vamos a desarrollar. Si ustedes recuerdan el gasto cardíaco, ¿sí? Este, perdón, si ustedes recuerdan lo que se producía en el ciclo cardíaco entre este, una sístole y otra sístole que completaba el ciclo cardíaco, iban a generarse una serie de pasos. ¿Sí? En cuanto a esta serie de pasos, vamos a ver en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Que teníamos al principio un volumen de film de diástole, que era básicamente toda la cantidad de todo el reservorio de sangre que podía recibir el ventrículo izquierdo antes de que se produjera
la sístole ventricular. Así que aproximadamente ese volumen de fin de diástole era o es de aproximadamente de 100 mililitros. ¿Sí? Y luego tenemos otro concepto que es el volumen de fin de sístole, ¿sí? Que es cuando ya se produjo la sístole ventricular, y que es un reservorio de sangre que aproximadamente es de 40 mililitros. Esa diferencia entre lo que es el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole nos va a dar el volumen sanguíneo. Este volumen es de 60 mililitros, ¿sí? Es el volumen sistólico, perdón, que son aproximadamente de 60 mililitros. A partir de este volumen, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver o determinar es la fracción de eyección, ¿sí? La fracción de eyección va a ser el volumen sistólico, ¿sí? Sobre el volumen de fin de diástole por 100 porque se mide en porcentaje, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que yo tengo que ver la cantidad de sangre que sale a partir del volumen de fin de diástole, que en este caso es aproximadamente entre 60 y 75% la fracción de eyección normal, ¿sí? Y por Fede, último, ¿sí? Fede, se está viendo la guía, ¿eh? ¿Cómo? No se ve el power, ¿No se así que ve? no, vas a tener que repetirlo, eso porque Bueno, por ahí es importante, y vas a tener que cambiar la pantalla porque quedó en la guía. bueno. A ver, Ver ahí se ve, ahí, ¿no? volvé ahí a ver si cambia. Volvé a compartir pantalla y elegí la otra, la del power. A ver, A ver. bueno. Que demoró un ratito antes, así que a lo mejor. Vale, vamos a compartir. Volvemos al principio, ¿vale? Compartir pantalla. Ahí está. Ahí ¿Se está, ve ahí? Sí. ahí va. Perfecto. Eso, ahora sí. Ahora sí. Así que bueno, repetilo. Dale. Dale. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Dentro de lo que era el ciclo cardíaco, lo que es el ciclo cardíaco, ¿sí? Entre lo que es una sístole y una sístole, que completa un ciclo cardíaco, vamos a ver que suceden una serie o una secuencia de pasos resumidos, ¿sí? En lo que va a ser el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole. El volumen de fin de diástole principalmente es la cantidad de sangre que va a quedar en el ventrículo, ¿sí? Previo a la contracción o a la sístole propia del ventrículo, que es aproximadamente de 100 mililitros, ¿sí? Aproximadamente. Y el volumen de fin de sístole es la cantidad de sangre que queda posterior a la sístole ventricular, ¿sí? Esto es lo que nos va a dar el, eh, el volumen sistólico, que es aproximadamente de 60 milímetros, ¿sí? Puede cambiar 60 a 70 milímetros. Ahora vamos a ver con más detenimiento a continuación. De 60 a 70 mililitros. La fracción de eyección, ¿sí? Que va a ser el volumen sistólico sobre el volumen de fin de diástole por sí, que se mide en porcentaje, lo que nos dice básicamente es la cantidad de sangre que va a salir en porcentaje a partir del volumen final de diástole, ¿sí? Entonces, ese porcentaje o esa cantidad va a ser aproximadamente de 60%. Más o menos, ¿sí? Entre 60 y 75% es el valor normal. Y lo que es el gasto cardíaco, ¿sí?
Recuerden que es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, una frecuencia cardíaca siendo un estimado entre 70 y 90 latidos por minuto, por la cantidad del volumen sistólico, en este caso de 60 mililitros, va a dar un resultado entre 4,8 a 5,5 mililitros minuto, dependiendo de la modificación del volumen sistólico y de los latidos, ¿sí? Pero más o menos se mueve entre un rango de 4,8 a 5,5 de una persona normal en reposo. Bien, en cuanto a las modificaciones de cada uno de los signos vitales y la frecuencia cardíaca, tenemos una frecuencia cardíaca en reposo y una frecuencia cardíaca en actividad física o durante la actividad física. La frecuencia cardíaca en reposo, como dijimos, puede llegar a variar en una persona que hace ejercicio físico de forma regular 2 o 3 veces por semana entre 75 y 80 latidos por minuto, ¿sí? Ahora, en una persona entrenada que es elite, ¿sí? Cuando digo elite son atletas que dedican su vida pura y exclusivamente a ese deporte que hacen, podemos encontrar frecuencias cardíacas que van por debajo de los 70 latidos por minuto o 60 latidos por minuto, llegando a una frecuencia mínima y establecida entre 40 y 45 latidos por minuto. Lo que a eso es como si fuese, entre comillas, una arritmia fisiológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos tipos de atletas tienen una gran fracción de eyección a partir del volumen sistólico, ¿sí? Capaz que ese volumen sistólico previo que tienen, en vez de ser 100 mililitros, puede ser 120, 130, y compensarlo con eso, cada latido va a ser más eficaz, ¿sí? Entonces por eso la frecuencia cardíaca suele estar disminuida en ese tipo de pacientes, en ese tipo de personas en reposo. Entonces, fíjense cómo a partir de este paciente lo ponemos en un tapiz rodante, que el tapiz rodante es una cinta, ¿sí? Para correr, las que están en los gimnasios. Fíjense cómo aumenta linealmente de acuerdo al aumento de la velocidad del tapiz rodante, llegando a una frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es estimar esta frecuencia cardíaca máxima a través de una ecuación que es 220 o 210 menos la edad y estimar una frecuencia cardíaca máxima. Esa frecuencia o ese resultado me sirve para estimar la frecuencia cardíaca máxima y relativamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una variación entre más 12 a más 14 en cuanto a la diferencia si es cierta o no. Por ejemplo, una persona de 40 años, hacemos 220 menos 40, nos da aproximadamente 180 latidos, si mal no saqué la cuenta. Y la frecuencia cardíaca máxima de este paciente podría ser de 180 latidos minutos. Pero ¿qué pasa si esta persona es una persona súper entrenada, es una persona que hace ejercicio hace mucho tiempo? ¿Sí? Esa frecuencia cardíaca máxima puede ser mucho mayor, ¿sí? Y lo que nos está estimando es ese cálculo no es tan verdadero, por eso tiene una diferencia de más o menos 12 a 14, ¿sí? No es un cálculo muy específico ni tampoco tan exacto, ¿sí? Entonces tiene un gran rango de variación. Entonces, fíjense que esta frecuencia cardíaca llega hasta un máximo y después tiende a
a aplanarse, ¿sí? A hacer como una meseta, y esto se debe principalmente a la relación, que ya vamos a ver más adelante, con lo que es el consumo de oxígeno por parte de los tejidos. Y va a llegar a un nivel que esta frecuencia cardíaca no puede aumentar por más que nosotros aumentemos la velocidad del tapiz rodante. Llegó a este punto debido a que el consumo de oxígeno, ¿sí?, llegó a su capacidad máxima también. Entonces, si esta persona fuese una persona entrenada, en este caso no es una persona entrenada, esto es en forma regular, ¿sí?, 3 veces por semana, una persona de élite puede llegar a tener la frecuencia cardíaca un poco más baja, ¿sí?, partiendo del reposo, si se quiere, y puede llegar a tener una frecuencia cardíaca de 220 hasta 200 latidos por minuto, ¿sí? Una frecuencia cardíaca bastante alta, con un gasto cardíaco también bastante alto, ¿sí? Fíjense que acá, en cuanto a lo que es el volumen sistólico, ¿sí?, eh, vemos que también va a aumentar, ¿sí?, conjuntamente con la velocidad del tapiz rodante, ¿sí? También va a haber un volumen sistólico máximo y luego va a haber un aplanamiento. Recordemos algo del volumen sistólico, que va a depender principalmente de 4 factores, ¿sí? Del retorno venoso, de la precarga, de la contractilidad del ventrículo y de la poscarga, ¿sí? Esos 4 factores van a tener mucha influencia sobre el volumen sistólico. Fíjense cómo a medida que avanza la velocidad del tapiz rodante, el volumen sistólico va aumentando. Pero esto, ¿sí?, esto se puede ver modificado en la actividad física que se está haciendo. Fíjense, la intensidad física del esfuerzo en supino, ¿sí?, en un nadador, por ejemplo, que está en supino, versus la intensidad del esfuerzo en un corredor. Bien, fíjense que a partir del reposo, estas personas, ¿sí?, tienen mucha mayor cantidad de volumen de sangre que aquella persona que no está entrenada. En el nadador, ¿sí?, en reposo, tiene un volumen de fibra diástole de aproximadamente 110 a 120 mililitros, ¿sí?, y el corredor tiene un volumen inicial en reposo de fibra diástole aproximadamente de 85 mililitros, ¿sí? A medida que la intensidad va aumentando, bien, el volumen de fibra diástole va aumentando para mantener un volumen sistólico. Ahora, esto, ¿sí?, este aumento del volumen tiene que ir acompañado, obviamente, del aumento de la contractilidad para generar mayor eyección de sangre a medida que la intensidad del esfuerzo lo va requiriendo, ¿sí? Por ende, para que el volumen sistólico aumente, tienen que haber 2 factores predisponentes, que uno de ellos es el mecanismo de Frank-Starling y otro es el aumento de la contractilidad, ¿sí? ¿Qué me dice el mecanismo de Frank-Starling? Que a partir de un volumen determinado de sangre se va a producir una contracción. Bien, a medida que ese volumen de diástole va aumentando, trabaja el mecanismo de Frank-Starling, pero luego ya hace una meseta. Bien, ¿por qué se ameseta? Porque llega un momento que ese mecanismo
Stalin ya no da abasto, entonces empieza, ¿sí?, con lo que es la contractilidad propia del miocardio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Mientras los ejercicios sean entre intermedio o bajo, ¿sí?, cada latido, ¿sí?, va a ser en menos velocidad. Entonces el ventrículo izquierdo se va a poder distender, se va a poder llegar a ese volumen de fin de diástole y se va a poder contraer, ¿sí? Va a ser el bombeo. Pero a medida que la intensidad del ejercicio va aumentando, la frecuencia cardíaca va aumentando. Entonces el volumen de fin de diástole, en vez de aumentar, se mantiene en esa zona, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no va a ser tan efectivo ese llenado de fin de diástole, sino que la frecuencia cardíaca va a aumentar para generar una saciedad de todos aquellos requerimientos metabólicos de los tejidos. Entonces, podríamos decir que el mecanismo de Frank-Starling se puede utilizar o se utiliza principalmente en intensidades de fuerza entre intermedio casi abajo, y a partir del esfuerzo intermedio a máximo vamos a utilizar lo que es el mecanismo contráctil puramente del miocardio a partir del aumento de la frecuencia cardíaca. Por eso se establece esta meseta en ambos, tanto en el nadador como en el corredor. Pero si ustedes se fijan acá en lo que es el volumen de fin de diástole en reposo, ¿sí?, ustedes noten que en cuanto al nadador y en cuanto al corredor, el corredor tiene un volumen, ¿sí?, mucho menor que el nadador. Esto se debe principalmente a que los tipos de ejercicios que realizan, la posición de ejercicios que realizan, son en distinta posición. Entonces, el componente de la gravedad, ¿sí?, en cuanto al volumen, en este caso en reposo, va a depender del efecto de la gravedad, ¿sí? En cambio acá la redistribución de la sangre va a ser mejor, por ende el retorno venoso va a ser mucho más rápido en este caso, ¿sí? En cuanto al gasto cardíaco, bueno, vimos anteriormente los dos componentes del gasto cardíaco, ¿sí? El volumen sistólico, perdón, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. ¿Sí? Acuérdense, el gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces, como vimos en las otras curvas, ¿sí?, esta curva no va a cambiar mucho tampoco. A medida que va a aumentar la velocidad del tapiz rodante, el gasto cardíaco va a aumentar también. ¿Sí? Fíjense que el gasto cardíaco máximo en una persona entrenada de élite puede llegar a ser hasta 25 litros. ¿Sí? Y acuérdense que se ameseta debido a que el consumo de oxígeno llegó a su máximo nivel de expresión. Entonces, por eso todas las curvas se amesetan. Más adelante vamos a explicar bien y a tratar de entender lo que es el consumo de oxígeno, así van a interpretar mejor cada una de estas curvas y por qué llegan a esa meseta, ¿sí? Vamos a ver en esta próxima diapositiva, que avanza, cómo en cada uno, tanto de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico y del gasto cardíaco, cómo se van modificando
a partir de si esta persona está tendida, o sea, acostada, si está de pie, haciendo jogging, que el jogging es una caminata ligera, o si esta persona está corriendo. ¿Sí? Fíjense, frecuencia cardíaca en reposo, tendido, acostado, ¿sí? Fíjense que baja, está por debajo de los 60 latidos por minuto, y a medida que voy cambiando de posición, ¿sí? Empieza a aumentar la frecuencia cardíaca debido a que la redistribución de la sangre, ¿sí? Deja de ser, entre comillas, pareja, ¿sí? Eh, y ya el corazón tiene que empezar a latir más fuerte para conservar un gasto cardíaco en reposo. Jogging o caminando, las demandas metabólicas van a ser mayores, por ende la frecuencia cardíaca tiene que ser mayor, al igual que si hago un ejercicio un poco más intenso como es el correr, ¿sí? El volumen sistólico, fíjense como ya habíamos dicho, ya habíamos dado el ejemplo del nadador, ¿sí? Cuando yo estoy acostado, la redistribución ayuda a que haya mejor y mayor retorno hacia el corazón, entonces el volumen sistólico tendido es mayor que si yo estuviese de pie. Bien, entonces por eso en este caso, fíjense, si hacemos una comparación, de pie la frecuencia cardíaca es mayor porque el volumen sistólico es un poco menor. Entonces lo tiene que compensar con la frecuencia cardíaca para mantener un gasto sistólico. En este caso es al revés, si el paciente está acostado. Tiene menor frecuencia cardíaca porque tiene un mayor volumen sistólico, ¿sí? Haciendo jogging también aumenta el volumen sistólico, y corriendo también va a aumentar este volumen sistólico. Bueno, fíjense, acá haciendo una combinación de ambos, de la frecuencia como el volumen, nos va a dar la gráfica del gasto cardíaco. Fíjense, bueno, en este cuadro trata de resumir todo lo que explicamos hasta recién. Fíjense, en reposo, una persona en reposo, el decúbito supino, la frecuencia va a ser de 55, el volumen sistólico de 95 y el gasto cardíaco va a ser de 5,2 litros minuto. En reposo, pero de pie y sentado, la frecuencia cardíaca va a ser alrededor de 60, ¿sí? El volumen sistólico va a ser menor, alrededor de 70, si a pensar en el aumento de la frecuencia cardíaca, y el gasto cardíaco va a ser un poco menor, de 4,8. Fíjense, al correr, la frecuencia cardíaca es de 190, el volumen sistólico va a ser alrededor de 130, y el gasto cardíaco va a ser de 24,7. Una persona que hace ciclismo va a tener una frecuencia cardíaca alrededor de 185, con un sistólico de 120. Esto es netamente porque la persona utiliza la fuerza de las piernas, entonces en la fuerza de las piernas tenemos más masa muscular, por ende mayor orden muscular, por ende mayor retorno venoso. El gasto cardíaco es de 22,2, y una persona que hace natación, ¿sí? Va a tener una frecuencia de alrededor de 170 latidos por minuto, un volumen sistólico de 135, que fíjense que el volumen sistólico estando en decúbito supino no aumentó tanto, ¿sí? Durante el ejercicio, y nos da un gasto cardíaco de alrededor de 22,9 litros, ¿sí? Fíjense que la persona que está corriendo, ¿sí? Esta persona que corre tiene 60 latidos por minuto, y al correr 190, ¿sí? Un poco más del doble, ¿sí? Casi el triple diría. Y el volumen sistólico se duplicó completamente.
diferente de aquella persona que se dedica solamente a nadar, ¿sí? Va a tener un volumen sistólico en reposo de aproximadamente 95 mililitros y hace un aumento más o menos del 30-35% del volumen sistólico en reposo. ¿Sí? Fíjense entonces la diferencia en cuanto en las distintas actividades físicas, cómo va variando el volumen sistólico de cada uno de ellos. En cuanto a la tensión arterial, ¿sí? En este caso es un gráfico de un trabajo donde se compararon la presión sistólica de los brazos, ¿sí? Presión sistólica de los brazos, y la presión sistólica de los brazos, presión diastólica de los brazos, presión sistólica del miembro inferior y presión diastólica del miembro inferior. ¿Qué es lo que podemos denotar rápidamente? Que la presión sistólica, ¿sí? En un promedio de ser 120 milímetros de mercurio, ¿sí? A medida que el consumo de oxígeno o que la intensidad del ejercicio aumenta, ¿sí? Invariablemente la presión arterial va a ir aumentando, ¿sí? Esto se debe a que necesitamos mayor velocidad de conducción de la cantidad de flujo de sangre que está eyectando el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, al aumentar la presión vamos a tener mayor velocidad de, de flujo de sangre hacia los tejidos, ¿sí? En cambio, esto en cuanto a la presión sistólica. En cuanto a la presión diastólica, fíjense que no hay una gran variación, si bien desde los rangos normales, entre 70 a 80, no hay una gran diferencia entre lo que son los brazos y las piernas, ¿sí? En sí, la presión diastólica no debería modificarse tanto, pero si esta presión diastólica se modifica mayor a 15 milímetros de mercurio, deberíamos suspender esa actividad que estamos realizando debido a que ese paciente puede estar, o se le puede diagnosticar tempranamente hipertensión arterial, por ende deberíamos reevaluar el ejercicio que estamos haciendo con esa persona. Entonces, es bastante importante. La otra cuestión con este gráfico es la diferencia de presión en los brazos y en las piernas. La principal diferencia radica, bueno, en que los miembros inferiores tienen mayor cantidad de músculos y mayor cantidad de capilares. Por eso la presión sistólica, ¿sí? Es mucho menor en las piernas o en los miembros inferiores que en los miembros superiores, donde tenemos menos cantidad de masa muscular, menos cantidad de capilares y un poco de mayor resistencia, ¿sí? Al conducto, al flujo de la sangre. Entonces, por este motivo, ¿sí? En los miembros superiores, en los brazos, vamos a tener levemente mayor cantidad o mayor presión sistólica durante el ejercicio físico. Para este tipo, o sea, para todos aquellos ejercicios que se realizan solamente con los miembros superiores, de aquellas personas que se dedican a entrenar solamente el tren superior, el corazón, para el corazón, es un poco más desgastante, digamos, porque el consumo de oxígeno y el flujo miocárdico va a depender del producto de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial sistólica, ¿sí? Esto se va a denominar, o tiene el nombre de doble producto, que como les dije, es la frecuencia cardíaca por la tensión arterial sistólica,
y durante los ejercicios de resistencia que se realizan principalmente con los brazos, es un poco más es forzoso, ¿sí?, para el corazón, porque durante el ejercicio maneja una presión arterial un poco más elevada que cuando hace solamente con los miembros inferiores, ¿sí? Espero que se haya entendido eso. Bien, fíjense, ahora, visto lo que es así, muy a grandes rasgos, lo que es las adaptaciones cardiovasculares, por otro lado tenemos lo que son las adaptaciones respiratorias, eh, donde vamos a ver que la ventilación pulmonar va a depender de dos factores, ¿sí? Uno de ellos es al principio, cuando nosotros apenas iniciamos eh, el ejercicio físico, vamos a ver un aumento de la ventilación de forma inmediata, ¿sí? ¿Por qué? Principalmente por el movimiento corporal, ¿sí? Esta señal es detectada, o sea que nos estamos moviendo o que generamos el movimiento a partir de la corteza motora, y va a enviar estímulos directos a los centros inspiratorios. Entonces se empieza a producir una leve aumento de la frecuencia cardíaca. Además, este estímulo está dado también por la propiocepción que dan los músculos y las articulaciones, que también son captados por el sistema nervioso central y estimulan el centro inspiratorio antes de que, de que la activación sea por, antes de que detecten los cambios químicos que se producen en la sangre a partir del ejercicio físico, ¿sí? Entonces, de esta manera, fíjense que apenas comienza el ejercicio, hay un leve aumento de lo que es la ventilación pulmonar. Recuerden que la ventilación pulmonar es la frecuencia respiratoria por el volumen tidal o volumen corriente. Entonces, a medida que el ejercicio se va haciendo más pesado, ¿sí?, de moderado a pesado, la ventilación pulmonar va aumentando, ¿sí? ¿Cuándo llega a este punto la ventilación? Bueno, cuando ya la composición de lo que es la sangre o la química de la sangre se modifica y es captada por los quimioreceptores, ¿sí?, protidios o órticos. Estos envían señales a los centros respiratorios y se produce ya una hiperventilación, ¿sí? O sea, hay mayor cantidad de respiraciones por minuto, y estas respiraciones son más profundas, que se le denomina polipnea, ¿sí?, que es una respiración rápida pero profunda para que esa modificación química que se produce en la sangre sea compensada, en este caso, a partir del aumento de la ventilación, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? Entonces fíjense cómo a medida que el ejercicio aumenta, la ventilación va a necesitar mayor demanda, ¿sí? Por lo tanto puede llegar hasta ser 110 litros sobre minuto la cantidad de aire que nosotros ventilamos, ¿sí? Entonces, quería llegar a esto, así las otras diapositivas por ahí pueden llegar a cerrar mejor. En cuanto al consumo de oxígeno, ¿sí?, vamos a ver que como concepto, ¿sí?, es la cantidad de oxígeno, ¿bien?, que, a ver, desde la ventilación, ¿sí?, desde que nosotros ventilamos,
hasta el intercambio gaseoso y hasta que ese oxígeno se transporte en lo que es la circulación sistémica hasta el tejido, ¿sí? Y luego ingrese a la célula, ese oxígeno, ¿sí?, que ingresa va a ser utilizado por lo que es la glucólisis aeróbica para generar ATP. Entonces, el consumo de oxígeno obviamente es la utilización por parte de los mitocondrias de ese oxígeno para generar el ATP. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el consumo máximo de oxígeno? Si nosotros queremos medir el consumo máximo de oxígeno, podemos subir a una persona a una bicicleta o a una cinta e ir subiéndole escalonadamente la intensidad, ¿sí?, la velocidad a esa cinta. ¿Bien? Entonces, va a llegar un momento que, por ejemplo, acá no está en este gráfico, pero la máxima velocidad que yo puedo poner acá pueden ser 20 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que escalonadamente el consumo de oxígeno va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, hasta los 20 kilómetros por hora. ¿Sí? En este punto máximo, ¿sí?, vamos a estar en el consumo máximo de oxígeno, ¿sí?, que es el VO2 max, que puede llegar a ser 4 o 5 litros corriendo a 20 kilómetros por hora. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las mitocondrias en este punto están trabajando a más no poder, ¿sí?, y están consumiendo el total de oxígeno que está ingresando por la vía aérea. O sea, obviamente ingresa por vía aérea y se hace el intercambio gaseoso, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es el consumo, es la actividad máxima de todas las mitocondrias en este caso, en nuestro paciente o nuestro deportista, a 20 kilómetros por hora, ¿sí? Es la cantidad máxima de oxígeno que está consumiendo para generar ATP. Pero va a llegar un momento que esa capacidad de generar o de consumir el oxígeno va a estar cuantificada, o sea, va a estar finalizada y nos va a dar la máxima cantidad de consumo de oxígeno que puede tener nuestro paciente. Obviamente, este consumo máximo de oxígeno yo lo puedo entrenar, ¿sí?, y lo puedo aumentar, lo puedo llevar o más arriba o lo puedo llevar más hacia el costado, hacia la velocidad, puedo poner más velocidad. Pero bueno, pues, fíjense, en este punto máximo tenemos el máximo consumo de oxígeno, ¿sí?, que era 20 kilómetros por hora. ¿Bien? Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo aumentar la velocidad de mi tapiz rodante y llevarlo a 21 o 22 kilómetros por hora? El deportista me va a responder, la respuesta es sí, ¿sí? Yo puedo aumentarle, por más que ya haya llegado a su consumo máximo de oxígeno, puedo aumentar 1 o 2 puntos, ¿sí? Y si bien el paciente, como dije, llega al consumo máximo de oxígeno, lo puede hacer durante 30, 40, 50 o 60 segundos, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque va a ponerse en acción lo que es la glucólisis anaeróbica con producción de lactato, ¿sí?, que es el ATP-PC, que es la resíntesis de ATP a través de la fosfocreatina, ¿sí? Estos dos, eh, estos dos grupos generan una energía explosiva y rápida, ¿bien?, de corta duración, con producción, en este caso, de la glucólisis anaeróbica al lactato. También el proceso del ATP-PC es anaeróbico, pero en este caso se produce CO2. Entonces, por ejemplo, un corredor, un maratonista de 500 metros, ¿sí?, hace 400 metros y le faltan 100 metros para llegar y ganar,
él hace 400 metros a su máximo consumo de oxígeno, y el sprint final de los 100 metros, ¿sí? De esos últimos 20 a 30 segundos, los hace a fondo, ¿sí? Pero utilizando energía de lo que es la glucólisis anaeróbica y el ATP-PC, ¿sí? Que es energía rápida, ¿bien? A pesar de que el consumo haya llegado al máximo. Insisto, tanto el consumo de oxígeno máximo como todos, tanto la glucólisis anaeróbica y el ATP-PC, todas estas situaciones se pueden llegar a entrenar, se entrenan, se mejoran, se calculan, ¿sí? Bien, fíjense, eh, acá. Fíjense, consumo de oxígeno máximo aumenta linealmente con la frecuencia cardíaca hasta la frecuencia cardíaca máxima estimada, ¿sí? Un aumento lineal, los dos aumentan de la misma forma. Es gradual en cuanto al aumento, en este caso, de la intensidad de la velocidad. Acá, hay un concepto que es la producción de dióxido de carbono, ¿sí? Fíjense que la producción de dióxido de carbono con el consumo de oxígeno vienen relativamente iguales, ¿sí? Si nosotros hacemos VO2 sobre BCO2 durante este tramo ascendente, tanto el VO2 como el BCO2, nos va a dar una relación de 1, ¿bien? Porque tanto el consumo como la producción de CO2 van a estar iguales, ¿bien? Pero llega, en este caso, a un punto de inflexión, ¿sí? Que es la producción o el umbral láctico, umbral de lactato u umbral ventilatorio, donde hace un cambio, por más que queden algunas mitocondrias todavía por consumir una gran cantidad de oxígeno, se hace un cambio y empieza a haber mayor producción de dióxido de carbono, ya que hay mayor producción de lactato, ¿sí? Ese lactato se tiene que, se tiene que producir un taponamiento, ¿sí? Ya que genera acidez a partir del bicarbonato, ¿sí? Entonces, fíjense, aumenta el consumo, la producción de dióxido de carbono, y si yo tendría que hacer una diferencia acá entre el volumen, el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono, obviamente estaría aumentado, sería 1,2, 1,3 a 1,5 también. Y recuerden que acá hay producción de lactato, ¿sí? Ese lactato taponear con el bicarbonato, y eso va a producir mayor cantidad de dióxido de carbono que se tiene que eliminar a partir de la ventilación, ¿sí? Entonces, fíjense que se produce una ventilación en conjunto con el volumen de oxígeno, y en este caso la producción de dióxido de carbono, hasta un punto van las tres casi iguales, pero llega un momento que la producción de dióxido de carbono es mayor a partir del umbral láctico, o a partir del umbral del lactato, donde aumenta, ¿sí? Con producción de lactato, insisto, y tiene que aumentar la ventilación, ¿sí? Esta ventilación aumenta para eliminar ese CO2 que se produce de la combinación entre el lactato y el bicarbonato, que posteriormente se van a disociar y generar CO2 que se debe eliminar a través de la ventilación, ¿sí? Bien.
Bueno, y fíjense que para ir terminando, ¿sí? Esta ya es casi se tenía la primera parte del trabajo práctico y después hay un caso clínico en cuanto a al estado ácido base, que ya más o menos lo estuvimos charlando. Fíjense esta curva que marca tres tipos de volumen de ejercicio: sedentarismo, ejercicio físico regular y el deporte de élite. El riesgo de muerte que pueden tener cada uno de ellos. Si una persona es sedentaria, ¿sí? el, el ejemplo es siempre el mismo: un oficinista que está durante aproximadamente 8 horas sentado, ¿sí? Que después llega a su casa y no hace actividad física, lo más probable es que esta persona tenga alguno de todos estos factores de riesgo, o a lo largo de uno de todos estos factores de riesgo, como es la diabetes, la hipertensión, dislipemia u obesidad, ¿sí? Si esta persona decide empezar a hacer ejercicio físico de forma regular no quiere decir que haga los 5 días de la semana, sino que hasta 2 o 3 veces por semana está comprobado, ¿sí? Que hay una mejoría de todos estos factores de riesgo. Bien, fíjense, mejora la capacidad funcional, el tono parasimpático, la perfusión arterial, la sensibilidad a la insulina. Esto es sumamente importante, principalmente en las personas que padecen diabetes tipo 2, y el aumento que son los HDL, ¿sí? Que también van muy asociados estos dos. Haciendo ejercicio físico regular, nada más. Ahora, fíjense cómo la curva hace un leve ascenso cuando llegamos al deporte de élite. Nosotros creemos que todo tipo de deporte es sano, y la verdad es que no es tan así. Ninguno de los dos extremos están bien, ¿sí? Siempre hay que tener algo en la zona media, ¿sí? Algo que esté entre los dos polos. Por lo tanto, aquellas personas que hacen deporte de elite, fíjense que generalmente lo hacen en un corto periodo de tiempo, entre 5, 10, 12 años, como mucho, y la cantidad de cosas que puede llegar a producir, ¿sí? Fíjense, dilatación del ventrículo izquierdo, esto es, este, generalmente se produce por hipertrofias, disfunción del ventrículo, del ventrículo derecho. A ver una dilatación del ventrículo izquierdo, o una hipertrofia del ventrículo izquierdo, el septo lo pueden desplazar hacia el ventrículo derecho y disminuir el volumen de sangre de la cavidad ventricular derecha, las arritmias también, y la protrombosis en el ejercicio, si bien no es tan común, se puede producir, ya que en los ejercicios de sprint, que son ejercicios de muy alta intensidad, se pone en marcha lo que es el sistema simpático adrenal, ¿sí? Y hay una gran producción en este caso, por encima del umbral láctico, y esto puede generar o desencadenar una gran actividad de las vías de coagulación. Pero también está descrito en unos trabajos que la trombosis venosa profunda, producto de las largas distancias que viajan estas personas, pueden llegar a generar o pueden ser causas también de trombosis, ¿sí? Entonces, insisto, ninguno de los dos extremos por ahí son buenos. Si yo quiero salud, digamos, si yo hago ejercicio físico por salud, debería hacerlo de forma regular y ver todos los beneficios que tengo, ¿sí? Bueno,
Vamos a dejar de compartir. Espero que se haya entendido algo. Dejar. Ahí va. Bueno. No sé si quieren que hagamos alguna pregunta. No sé si se entendió, se entendió. Con respecto a ver, Loreto Gómez. Con respecto al último gráfico, la línea punteada en color celeste, ¿a qué hace referencia? Sinceramente no me di cuenta que había una línea punteada. Acá ya te digo. Eh, Supongo que debe hacer referencia como está, eh, calculo yo, debe ser una persona no tan sedentaria, por eso está más desplazada hacia la derecha. Exactamente, exactamente. Sashir Romero. Porque hay mayor movilidad de ácidos grasos, entonces aumentan el colesterol bueno, entre comillas. Acordate que los ácidos grasos libres, ¿sí? Si vos tenés o realizás una actividad física al 20 o 40% del consumo de oxígeno, vas a estar estimulando lo que es la vía lipolítica, ¿sí? Entonces aprovechás de mayor forma los ácidos grasos y se produce lo que es la beta oxidación y empezás a tener este, la energía necesaria para el ejercicio físico a partir de los ácidos grasos libres. Exactamente, sí. Julieta Tamborini, sí. Lo de la sensibilidad de la insulina. Lo de la sensibilidad de la insulina aumenta la actividad simpática que mide la insulina. No entendí la pregunta, Paula Viale. A ver, Martín. Hola, profe. ¿A qué se refiere cuando dice que el ingeniero frontal actúa en esa situación? Y el capítulo reunido no entendió. La ley de Frank-Starling, si vos te acordás, ¿sí? Dice que a un determinado volumen sistólico va a generar una fuerza de eyección. Lo que pasa en este caso es que eh, dependiendo la intensidad del ejercicio físico, ¿sí? Va a predominar el mecanismo de Frank-Starling o la contractilidad propia de lo que es el miocardio, ¿sí? Si es una actividad física este, que no es tan intensa, sino que es una actividad más bien tranquila, como por ejemplo andar en bicicleta fija, ¿sí? Sin peso o con un peso breve o leve, el mecanismo de Frank Starling va a estar activado y va a generar más bombeo de sangre en ese sentido. Entonces, en cambio, si vos haces una actividad o estás haciendo una actividad de spinning donde la frecuencia cardíaca va a ser más alta y el volumen sistólico va a ser aún más alto, eh, el componente de Frank Starling ya, o el mecanismo de Frank Starling, perdón, ya deja de funcionar y empiezan a generar solamente a partir de la contracción o la contractilidad del miocardio, ¿sí? De forma excéntrica. Es decir, el miocardio se empieza a reclutar de forma excéntrica
y a generar más fuerza, ya no por el llenado, ya no por la distensión, sino por la contracción del miocardio. ¿Por qué? Porque el volumen eh, final de diástole va a ser menor por el aumento de la frecuencia cardíaca. No sé si me explico. Espero que sí. Sí, el gráfico era en el músculo, pues estamos hablando de fisiología del ejercicio, si bien todos este, los órganos eh, van a tener su consistencia, en este caso estamos hablando netamente de oxígeno venosa. Eh, A ver, cuando hablamos del consumo máximo de oxígeno, hablamos del consumo total de todas las mitocondrias del cuerpo, ¿sí? Que están saturando la cantidad de oxígeno que está ingresando. Este, por ahí en la saturación de oxígeno venosa, la verdad no sabría qué decirte, pero tendría que buscarlo y contártelo. Después, eh, sí, 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 pregunta. Pregunta sin problema, ¿eh? Ah, mm, a ver si la podemos habilitar, si la encuentro acá, pregunto. ¿Cómo se llama? A ver ahí. A ver ahí, Leila. No. Ah, no sé. Bueno, no, Leila, no Ahora te sí, escucho. profe. Ahí está. Esta. A lo que me Sí. refería era que, bueno, cuando en situaciones normales vamos a tener la saturación, o sea, los tejidos van a captar oxígeno, pero la Sí. sangre venosa cuando vuelve a los pulmones sigue teniendo saturación de oxígeno, que por lo que tengo anotado es entre 60 y 85. Y mi pregunta Sí. era, en el caso de que aumente mucho el ejercicio, tanto de que Ujú. estemos acercándonos al consumo de oxígeno máximo, Sí. ¿podemos medir qué tan próximos estamos a ese consumo midiendo la saturación de la sangre venosa cuando está por entrar al corazón? Mira, el consumo de oxígeno máximo, si vos querés medirlo y realmente saber cómo es, lo tenés que hacer en un laboratorio, ¿sí? A partir de un cicloergómetro y de ahí poder calcularlo. La verdad es que con la saturación venosa eh, no, no, no te diría que sí, porque la verdad es que nunca se me habría ocurrido. Eh, pero si vos lo quieres calcular realmente bien la cantidad de oxígeno que estás consumiendo, si es el máximo o no, a través de pruebas de laboratorio.
Sí. Esa es la forma más segura. Mariana Tramaglia, sí, sí, hay mayor expresión de los GLUT4, sí. Igual el metabolismo glucídico, insulina y demás lo vemos en la próxima clase. Así que ahí vamos viendo cuáles son la sumatoria de factores que determinan esa mejor sensibilidad a la insulina, o que se necesita menos insulina para mantener los niveles de glucemia normales. ¿Ah? Tino, a ver si la fórmula 220 de unidad sirve para calcular la frecuencia de organización fenómeno. Porque Pepe dice que no. Mirá, como dije, 220 menos la edad tiene, se maneja en rangos muy grandes, entre más o menos 12 y 15. ¿Sirve para hacer un estimado? Puede ser, pero no es por lo que me guiaría. Después, no. A ver, para que profe, en el cuadro que habla después de los 15 minutos de ejercicio aeróbico. Fede, habla Silvia. Tenés desactivado tu micrófono. Los chicos no están escuchando. Ah, No sé, ahí está. hola, hola. Ahí está, bien. Uy, me reperdí. Lo que estaba contestando. Acá. En el cuadro, después de los ejercicios aeróbicos, bien, serán aumentados y depende principalmente del ejercicio que se esté haciendo, y si es una capacidad submáxima, lo más probable es que sigan aumentando hasta llegar al máximo consumo de energía. Sí. Pero en el punto 2 de la guía dice, ¿sí? Disminuya, Dylan. Entonces puede ser que en el ejercicio físico la tensión arterial disminuya, incluso disminuya, sí, no disminuir, sino que se puede mantener constante. O sea, no modificarse. Entonces, ay, me lo repito.
A ver. Si me deshabilito. Si me deshabilito. ¿Se me está escuchando o no? Me parece que no, ¿no? ¿O sí? Ah, bien, bien. Pensé que no. Bueno, perdón. Estaba buscando. A ver. En sí. No va a disminuir, pero se puede llegar a mantener, sí. Ay, sí, no lo tengo aquí. Precisamente porque nada se produce durante la diástole y la resistencia, el aumento de la presión, la sistólica principalmente se hace para conducir más rápidamente. Hay una vasodilatación durante el ejercicio para que la sangre pueda circular. Entonces, la presión diastólica eh, va a aumentar muy poco, casi nada. ¿Hay alguna pregunta, algo más? No sé, seguramente me habré salteado alguna de las preguntas porque en un momento empezaron a entrar todas juntas y no sé si me habré salteado alguna o no. Les pido mil disculpas. En la tabla del punto 2, a ver, tabla número 2. Bueno, en ese caso, Micaela, nosotros teníamos que ver si hubiésemos hecho la actividad, qué tipo de actividad se iba a realizar en estos voluntarios. Si mal no recuerdo, el práctico era una bicicleta donde se debía rodar, creo que por 15 o 20 minutos, no recuerdo bien, o 30 minutos, no recuerdo bien. 15 minutos. Con una carga de 20 kilómetros sobre hora. Si eran 15 minutos y si esos 15 minutos eran a una velocidad media, a una velocidad constante, ¿sí? Iba a ser totalmente aeróbica. Ahora, si en los últimos 3 minutos hacíamos que ese ejercicio fuera al 100%, se iba a producir o se iba a generar o se iba a poner en actividad lo que es
la vía de la glucosíntesis anaeróbica. Habría que ver si lo hubiésemos hecho, podríamos haber experimentado de esa forma, pero depende la intensidad del ejercicio en ese caso. Sí, ¿qué pasó con esa pregunta, Jenny? ¿Es por qué o por qué se produce? Supongo. Ah, bien. O sea, la dilatación hace referencia al aumento del tamaño del ventrículo izquierdo, producto de este gran llenado de gran cantidad de sangre que va a ingresar, por eso tenían menos frecuencia cardíaca, ¿sí? Porque tenían mayor volumen sistólico, ¿sí? Después, progresivamente, con el tiempo, dependiendo del deporte que la persona está haciendo, ese ventrículo se puede ir engrosando y hacer una hipertrofia fisiológica de acuerdo al ejercicio físico. Profe, el tema con respecto ahí a la pregunta que hizo el compañero, era ¿Cuál? por la del ventrículo. Sí, ¿Era por el tema de la hipertrofia excéntrica? ¿Puede ser? sí, sí, exactamente. Claro, que era la disposición, los sarcómeros se disponían en paralelo, no, sí, en paralelo. Sí, 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 sí. Ah, perfecto. Perfecto. Abigail, sí, ¿qué pasó con el último punto? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda del último punto? ¿Será todo el punto? ¿Será una parte del punto? Bueno, fíjense, no sé si me escucho, me escucho. Sí, Fede, te Bien, escuchás. bien. Fíjense que en el último punto es una resolución de problema de aplicación clínica donde dan, fíjense el dato que es un corredor luego de 3 minutos de una carrera intensa, ¿sí? Ese es el dato donde más deben prestar atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos está hablando de un ejercicio intenso, ¿sí? Donde va a predominar la glucólisis anaeróbica, ¿bien? Si produce o si predomina la glucólisis anaeróbica, ¿producción de qué iba a haber? A ver si alguien responde. Así lo hacemos entre todos. Exactamente, láctate. Muy bien. Ok, entonces ya sabemos que iba a haber producción de lácteos. Después nos da un ilenograma sérico que es sodio, 135, cloro y potasio. Bien. Después nos da gases en sangre. Gases en sangre. 739, 98 de P2, PCO2 34, bicarbonato de 20, exceso de base, ponen saturación de hemoglobina del 96% y nos arroja el dato de la lacticidemia, que hay 3 más, ¿sí? ¿Qué opinan de estos gases? ¿Qué opinan de estos gases? ¿Son gases normales? ¿No son gases normales? ¿Por qué?
Profe, Sí. yo puse que la presión parcial de dióxido de carbono está disminuida y la del bicarbonato también. ¿Por qué está disminuida la PSO2? Porque si suponemos que tiene, digamos, se aumenta el lactato. Perdón, pará. Sí. ¿Cuál es el valor normal de la PSO2? ¿A qué hora tengo? Es 35 a 45. ¿Cómo? ¿De 25? 35 a 45 Bien. milímetros de mercurio. Y está un puntito disminuida. Podríamos decir que, bueno, está bien. Está un poquitito Sí, disminuida. 35 a 45. ¿Se puede considerar disminuida? Por más que sea un poquito nomás. No, yo personalmente, una PSO2 disminuida empezaría a estar de 33, 32, 30, pero vamos a dar un puntito que está disminuida, sí. A ver. Vamos a hacerlo bien. Pero bueno, a ver, hay una alteración del estado ácido-base. A todos les pregunto. Para mí todavía no hay una alteración porque dice que es un corredor que luego de 3 minutos hizo una carrera intensa, o sea que si quisiera ver un estado anormal o sea, del estado de ácido base, tendría que ser un tiempo más, ¿o no? A ver, ¿y por qué no está alterado entonces? Porque el pH me da en rango normal en realidad también. O sea, es de 7.35 a 7.45 y él tiene un pH 7.39. Pero no puede ser por la compensación. Ahí va. Porque A ver, claro. ¿cómo sería eso? Está bastante bajo. ¿Cómo? Además, el bicarbonato está bastante bajo, tiene 20 miliequivalentes sobre litro. ¿Y por qué está bajo? Porque es el Porque sistema buffer. A ver, ¿por qué? Hablen, No, que el sistema buffer que actúa en este caso es el sistema de bicarbonato ácido carbónico. Entonces, si hay una acidosis, o sea, si se fuera a generar una acidosis de este tipo metabólica, porque está disminuida el bicarbonato, justamente el bicarbonato lo que hace es aceptar los protones de la acidez, digamos, del lactato, Ajá, y de esa forma se consumen y por eso está disminuido el bicarbonato. Bien. ¿Puedo hacer un aporte? Perdón. ¿Cómo? ¿Puedo hacer un aporte? Sí, por supuesto, sí. Bueno, en realidad ahí ustedes tienen un punto que dice que verifique el pH mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Claro. Entonces, si ustedes, para poder verificar el pH, ¿qué datos tendrían que utilizar los que le da el problema? El bicarbonato y el dióxido de carbono. Bien. Y entonces, ¿sacaron la cuenta de cuánto les daría? Sí, yo saqué la cuenta y me dio lo mismo. ¿Les da lo mismo? Bueno. Sí. ¿Y entonces qué significa que está pasando? Hay una compensación. Muy bien. Bien. ¿Y cuál es esa compensación? ¿Dijimos? Es la hiperventilación. Exactamente. Exacto. Muy bien. Muy bien. Por eso se relaciona con una leve disminución de la SO2. Exactamente. ¿Sí? Acuérdense que la ventilación está inversamente relacionada con la PCO2. O mejor dicho, la PCO2 está inversamente relacionada con la ventilación pulmonar. ¿Hicieron lo del valor del Anion Gap? Sí, a mí me dio 17,4. A mí también. Ha aumentado. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene una acidosis metabólica, pero que está compensada. Confirma la, ¿qué dice Lucía? Confirma la acidosis metabólica, acidosis láctica compensada. ¿Quién más opina?
¿Alguien más? O sea, es el exceso de ácido que no podemos medir. O sea, sería un exceso de lactato. Bien. 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 Pero en realidad no te está diciendo, o sea, el anión GAP no te dice que está compensada, ¿sí? Te está diciendo que hay una acidosis metabólica. Exacto. ¿Alguien más quiere aportar algo con respecto a este punto? Aumenta la oportunidad de absorción de cloro y compensa la pared. Y con respecto al pH, ¿cómo va a estar? ¿Va a estar normal? ¿Por qué? Porque también se ponen en marcha mecanismos buffer intracelulares como el fosfato y las proteínas intracelulares. ¿Para compensar qué cosa? La acidosis. O sea, en realidad sería, por lo que yo entendí, sería que si hay aumento de lactato, va a estar acidificado el interior de la célula, ¿no? Sí. Pero como es poco tiempo que hizo ejercicio, rápidamente actúan los sistemas buffer. Bien, entonces en un principio, ¿cómo estaría el pH intracelular? Normal. En un principio, No. antes que se No, dé- ácido entonces. Ah, bien. bien. Sí, sí. ¿Pero quién entra, el lactato o el protón? No, el protón. Ah, bien, muy bien. Sí. Menos mal. Acuérdense que hay intercambiadores. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Se entendió? ¿Todos entendieron el práctico? ¿O lo que traté de explicar? Sí. Sí. Menos mal. Bueno, sí. Recuerden, chicos, que está el foro para que puedan también hacer consultas, ¿no? Que después serán respondidas en un determinado día. ¿No? Bueno, Fede, Bueno. ¿lo has visto? ¿Eh? No, en el último foro que se abrió. Ah. ¿Mm? Bien. Listo. Estaremos respondiendo entonces cuando podamos responder. Exacto. ¿Mm? Bueno, no se olviden del jueves de ver bien el práctico de glucemia, por favor, porque es largo. Y acá vamos a retomar un poquito de lo que habló Fede. Exactamente. De los GLUT y todo eso, ¿sí? Ahí lo van a profundizar mucho más. Uh-huh. Hasta lo van a entender más. Claro, sí. Ahí dice que hay una duda del evaluable de... No, en el foro no se preguntan las dudas de ese... No sé qué tipo de duda tenés sobre la... Ah, sobre la unidad temática 9 y 10. Sí, también. ¿Mm? Solamente comenten bien cuál es la unidad temática que están consultando y cuál es la pregunta. ¿Mm? Bueno. Bueno, chicos, ¿sí? ¿Estamos? Sí, ya estamos. Yo cierro, no te Perfecto. preocupes. Listo.